¿Qué tal, amigos de Indagación Psicoanalítica? Mi nombre es Jimena Alay Buchot de la Rocha. Soy licenciada en Psicología, egresada de la Universidad de Morelia y acabo de culminar la maestría en Psicoanálisis Clínico aquí por parte de IPE en Morelia. Bueno, les voy a hablar sobre un trabajo que presenté en la Asociación Psicoanalítica Mexicana y en la Federación Psicoanalítica de América Latina en Lima, Perú. Mi trabajo es titulado como Maternidad en México, un vínculo perverso. Entonces, bueno, quiero abrir citando a Estela Weldon, que dice que la maternidad es un pretexto o vehículo excelente para que la madre pueda poner sus rasgos perversos y pervertidores en su hijo, ¿no? Entonces, haciendo énfasis en eso, todas las mamás pueden tener ciertas características de perversión. Vamos a explicar un poco a qué se refiere, vamos a ir desarrollando este trabajo. Bien, empiezo por explicar qué es la maternidad y en realidad está desarrollada en aquellos estímulos que la madre posee a su hijo, ¿no? De tal forma que si la mamá lleva una vida anímica saludable, se va a ir formando también esta vida anímica saludable en el hijo. También es una reedición de su propio maternaje, es decir, la madre proyecta su propio maternaje desde su infancia con su propia madre, ahora en este nuevo ser, ¿no? en su hijo. Y es una representación de sí misma, pues con su propia madre. Entonces revive su propio maternaje, pero desde un rol diferente. Freud decía en Porvenir de una ilusión que el vínculo madre-hijo es un vínculo que está pues ambivalente porque hay características de odio y características de amor, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, pues vamos a ver cómo es que la perversión pudiera entrar dentro de este tema. Otto Kemper, en Trastornos Graves de la Personalidad, menciona o postula a la estructura perversa dentro de la estructura limítrofe, y entonces a través de una serie de estudios menciona que uno de los factores para poder tener esta estructura es el maltrato infantil. Obviamente habla más apegado al contexto sexual. Este maltrato infantil, lo menciona él, no solamente hace referencia a la parte de la penetración por parte de la persona más grande o del adulto hacia el hijo, sino de esta sobreerotización que se tiene hacia el menor. Puede ser desde que se le enseñen imágenes sexuadas, que el niño vea imágenes pues con adultos, como la escena primaria, pero que sí la viva. Puede ser incluso el estar jugueteando pues en una dinámica en el juego sexual. Entonces, esto va a traer una curiosidad en el niño inadecuada a su edad, es una curiosidad sexual, lo cual va a despertar pues sentimientos de culpa importantes, ¿no? Porque todavía el niño no está en la madurez para adquirir la sexualidad con una connotación genital. Entonces genera sentimientos de culpa, pero a la vez también genera pues placer. Entonces son sentimientos de culpa erotizantes, ¿no? Entonces el niño, para poder estar lidiando con todo eso, pues entra en una dinámica de mucha ansiedad. Otro de los aspectos que menciona Kemper, que se encuentra dentro de esta estructura, es precisamente los trastornos de apego. Dice, él menciona también a Fonagy, un apego seguro es indispensable para el crecimiento de un ser y que tiene que ver con la función reflexiva, los procesos de mentalización. Esto quiere decir que la mamá le enseña al hijo a pensar en sí mismo y por ende en los otros a través de cómo ella piensa de su hijo y de sí misma, ¿no? Entonces vemos que con este maltrato infantil de índole sexual, obviamente este apego seguro no se da. Entonces el hijo crece en un ambiente inseguro con un trastorno de apego, esta función reflexiva no se da
saludablemente, porque no necesariamente tiene que ser el papá o la mamá quien haga la parte del maltrato o del abuso. Puede ser cualquier persona mayor que el niño, pero psíquicamente es una representación de estas figuras pues paternas, ¿no? Entonces, al final de cuentas, se daña este contexto de la mentalización. Freud, en Más allá del principio del placer, nos habla precisamente de este círculo y dice que cuando existe una tensión busca ser descargada pues a través de la satisfacción, ¿no? Entonces es por eso que los acontecimientos más placenteros buscan ser repetidos. A veces en la cuestión del trauma volvemos a reincidir porque pues en realidad sí hay la parte placentera, aunque sea de forma inconsciente. Entonces es por eso que esta madre vuelve a buscar como la parte del trauma. Ahora ella tiene una ganancia, ella es la que tiene el poder, ahora ella puede ser la victimaria, ¿no? Y esta vez no la persona abusada que siente esta culpa. Entonces, bueno, por ahí tiene esa ganancia. Es importante decir que en la cuestión del trauma o para el trauma existen dos tiempos: cuando sucede el trauma y después ya se le da significado al trauma. Se le da un significado cuando ya pasa o se instala la genitalidad en la persona, porque cuando sucede el trauma en la etapa infantil no tiene un significado traumatizante como tal, pero después ya con la conciencia de lo que sucedió, pues ya es instaurado el momento traumático. Por otro lado, vamos a pegar la parte de la maternidad con el ideal del yo. La maternidad está cargada de una serie de pensamientos que la madre pone en el hijo. Es decir, el hijo ya nace y nace pues con un programa de ideales, el cual le sirve como mapa para poder desarrollarse en esta nueva vida, ¿no? No nace de cero, ya nace con algo instaurado. Freud nos dice en Introducción al Narcisismo que el ideal del yo es que empobrece al yo, porque obviamente es pues ante el deseo del otro, que también menciona Lacan. El niño es ante el deseo del otro, pero también dice Freud que a la vez que lo empobrece, lo enriquece, porque al ver que sí existe una satisfacción en estar cumpliendo ese ideal, ¿no? Como cumplir con el otro. Vamos a hablar de este rechazo natural que se da en esta condición de esta mamá, con este pasado que estamos hablando, y este rechazo va aunado a la ambivalencia que mencioné anteriormente. Es un rechazo natural porque obviamente se esconde o se repite el deseo incestuoso que en algún momento hubo, ¿no? Y entonces es la parte pues de negar esto, de rechazarlo. Vemos, por ejemplo, desde el embarazo un rechazo hacia el bebé en la parte de las náuseas, de los vómitos, con ese significado inconsciente de expulsarlo, pero también este amor con los antojos, porque ya hay una necesidad de volverlo a incorporar. De tal forma que el hijo va creciendo con una mamá parcial, no logra integrar una mamá como tal. ¿Por qué? Porque va introyectando una mamá que es esta mamá punitiva, una mamá persecutoria para algunas situaciones, y en otras situaciones una mamá que gratifica, una mamá cariñosa. Entonces el bebé no alcanza, o el hijo no alcanza a ver que ambos pechos, decía Klein, vienen de una sola mamá. Entonces, ¿cómo es que el hijo se involucra en este rol perverso? Pues con la madre. Vamos a ver dos características pues de la perversión, ¿no? Dos características que causan placer en cualquier vínculo, y obviamente lo vamos a relacionar con la madre. La primera característica es que este vínculo debe de ser de índole secreto, tiene que tener un carácter secreto. ¿Por qué? Porque se repite, o es una dinámica edípica en el que se burla el tercero, que es en este caso, bueno, el papá. Entonces, ya poniéndolo en los vínculos perversos, pues la sociedad
funge este tercero. Entonces en la relación hay una burla a este tercero que es la sociedad, es la mirada social, es la ley lo que dice que está prohibido y lo que no está prohibido. Entonces con esto se produce pues placer. El hijo con esta característica pues se encuentra castrado. ¿Por qué? Porque está obligado a no decir, a no hablar, ni siquiera tiene bien como el significado de lo que en su momento está sucediendo. Y él busca una parte de completud hacia la madre, ¿no? Y la madre igual tiende a completarse pues en cuestión del hijo. Aquí vamos a hablar de la cuestión fálica o del falo, más bien, no desde un órgano viril, pero sí, como decía Lacan, desde un significado de deseo. Y entonces el hijo tiene precisamente esta connotación, es el deseo de la madre. Vemos también en Lacan mismo, como dice en el Estadio del Espejo, que la madre es la que provee estos estímulos para que el hijo deje de ser una parte de ella. Entonces el hijo eventualmente, a través de la madre y obviamente con la irrupción del padre, este padre tiene que mediar entre la mamá y el hijo, y la mamá obviamente tiene que acceder a esta intervención. El hijo empieza a ver que no es parte de la madre, sino se empieza a consolidar como una unidad pues única, ¿no? Separada de su madre, de tal forma que en este caso, en este vínculo perverso, pues no existe. Casi siempre el papá está ausente, a lo mejor no de forma literal, pero en la dinámica sí se encuentra como una figura pasiva. Entonces la madre pues obviamente busca también satisfacer o negar la parte de su propia castración a través del hijo, y el hijo por lo tanto se siente completo a través de la madre. Una segunda característica es la exacerbación de la disparidad, que es en cuestión a la diferencia. Entre más grande es esta diferencia en cuanto a roles, más placer causa. ¿Por qué? Porque existe más la posibilidad de jugar un papel de amo y un papel de esclavo. Entonces pues obviamente en esta parte incestuosa de mamá e hijo pues existe una gran diferencia. Vamos a mencionar dos conceptos que utiliza Klein en su texto de Envidia y Gratitud. Uno es el concepto de envidia y otro es el concepto de voracidad. La envidia la vamos a entender como el odio hacia una persona que posee alguna cualidad o alguna situación que se desea, ¿no? Y la voracidad, a diferencia de la envidia, va a ser el desear todo lo que esa persona posee, de tal forma que la mamá se aboraza de esto bueno que el hijo tiene, ¿no? Que en realidad, bueno, es este objeto como falo. Y entonces va a tratar de extraer todo eso que le produce, y obviamente pues de destruirlo fusionándolo con ella misma. Entonces no le da las herramientas para que logre separarse de la mamá. El hijo en esta voracidad es utilizado o es visto ya como fetiche, con la opción de satisfacer pues la demanda de la mamá de deseo. Freud en fetichismo dice que bueno, el fetiche es un sustituto del falo. Entonces el niño es fetichizado por parte de la mamá, y pues de esta forma se crea el hijo también este rol de fetiche, ¿no? El hijo tiene que ser todo durante pues, su vida el fetiche de la mamá, el deseo de esta mamá, al igual que probablemente la mamá ha sido fetichizada por parte de sus primeros objetos. Vamos a ver que en este vínculo la jerarquía suele estar confusa, es decir, no sabemos el nivel jerárquico que tiene la mamá y el nivel jerárquico que tiene el hijo. Por ejemplo, aquí hablando de México, de la cultura mexicana, y sobre todo aquí pues en provincia, vemos que hay un ausentismo de la figura paterna por diferentes factores: el crimen organizado, delincuencia, migración, embarazos en la adolescencia, y bueno, son estas madres solteras.
en donde la figura del papá no está presente, pero sí está la figura paterna por parte del abuelo. Entonces, los abuelos también toman partida dentro de la jerarquía de papás. Entonces de pronto la mamá se queda en este contexto confuso de soy mamá, soy también la hija, soy mamá de mi hijo o hermana de mi hijo, y entonces es una parte también de satisfacción al no poner los límites jerárquicos, de revivir ese deseo que anteriormente sucedía de que ahora sí puede tener simbólicamente un hijo de su papá, ¿no? Entonces incluso hay una rivalidad con la mamá en cuanto a autoridad. Entonces de pronto vemos a los niños hablando a los abuelos de papá Juanito, ¿no? Y se refiere como al abuelo, precisamente por este significado que se da. Klein también hablaba de que en la maternidad existe la importancia de que el contacto de la mamá hacia el hijo sea piel con piel, y no solo en forma literal, sino en esta piel con piel psíquica, ¿no? En esta contención. Y entonces cuando esto no sucede, pues el hijo crece o va desarrollándose como si estuviera despellejado, no tiene una piel, de tal forma que durante el desarrollo la mamá viene a sustituir esta piel, ¿no? Entonces el niño por ende necesita de esa mamá porque pues viene siendo su piel. Eso va a traer secuelas en la sexualidad pues del hijo, y entonces no solamente va a ser con pues su mamá, ¿no? Sino con sus parejas, en las relaciones objetales diversas que tenga, porque siempre va a estar necesitando como de esta piel que lo cubra, y la única o el aprendizaje que tiene es que la única que ha sido su piel, pues en este caso es su mamá. Vamos a hablar de dos elementos en la cuestión de la perversión. Uno es la escisión y el otro es el sentimiento de vacío. En cuanto a la escisión, vamos a ver que tanto la mamá como el hijo utilizan este mecanismo de defensa de separar dos aspectos importantes, en este caso de la madre. Uno es el aspecto bueno, que es protector, el afectivo, y el otro es el aspecto malo, ¿no? Punitivo, persecutorio, el que frustra. ¿Y por qué se da esta escisión? A mí me gusta mucho usar el ejemplo del agua. Entonces es como si de pronto tuviéramos un recipiente muy grande, un contenedor con agua fría, y le echamos un shot o un vasito de agua hirviendo a ese recipiente de agua fría. Pues obviamente con el recipiente de agua fría no va a pasar nada, no se va a calentar el agua. Precisamente así es como funciona internamente la condición de la integración o la internalización de la mamá en el hijo. Es tan grande la cuestión de la percepción frustrante de la mamá o de esta madre de pecho malo, que si la combina con esta madre buena se va a perder eso bueno que había. Entonces la escisión se utiliza precisamente para rescatar esa madre idealizada, eso poquito, ese contenido que puede haber, porque si se integra como en la estructura neurótica, pues se perdería seguramente este contenido. La otra parte es el sentimiento de vacío. Como hay mayor contenido de esta madre pues punitiva y que frustra, y el hijo a su vez no quiere contactar con eso porque es una madre idealizada, entonces eso se va a quedar pues hueco, y precisamente eso es lo que da o propicia un sentimiento de vacío. Y bueno, por último, me gustaría relacionar el narcisismo con la estructura perversa, sobre todo, bueno, ahorita hablando de esta madre, porque así tiene esta ganancia de negar pues su propia imperfección. Ella fue castrada obviamente en la infancia, no de una forma natural, ¿no? Sino ya de una forma pues negativa, y entonces es el negar que algo le hace falta. Entonces ahora con el hijo todo lo tiene, nada le hace falta. Sin embargo, es una búsqueda constante, nunca es satisfecha, es infinita. Entonces siempre van a estar en esta dinámica ambos, pues tratando de
de abrazarse uno del otro. Muchas gracias y nos vemos.